sina quae sanguine, esto nobis pregustatum, mortis in examine. O Iesu dulcis,
Buenos días, tengan todos y sean bienvenidos a esta subcomunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos participamos plenamente en la Santa Misa, cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado a que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, les exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense en que sus celulares estén en silencio. En esta Santa Misa, además de nuestras intenciones particulares, tenemos en especial por el eterno descanso de Gloria Escobar y de Rosemary Santiago, hermana de Lili Santiago, y por un año más de vida de nuestra hermana Blanca Nieves. Celebramos el 22º domingo del tiempo ordinario. Las lecturas que hoy meditaremos tienen un acentuado sabor a humildad. Ser humildes es ser realistas, es saber que somos obras de Dios y le necesitamos. Con espíritu de humildad y de gratitud, celebremos esta Eucaristía. La Santa Misa será presidida por Padre Alfredo Guzmán. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a sus ministros que participarán en esta santa sagrada liturgia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Antes de comenzar nuestra celebración, reconozcamos que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor de todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad.
Oremos. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esta primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico. Nos enseña el valor de la humildad. La persona humilde está abierta a escuchar y a responder a Dios. Cuanto más seas, más debes humillarte. Presten atención a este sabio consejo. Lectura del libro del Eclesiástico. Hijo, actúa con humildad en tus quehaceres, y te querrán más que al hombre generoso. Cuanto más grande seas, más debes humillarte, y así alcanzarás el favor del Señor. Muchos son los altivos e ilustres, pero Él revela sus secretos a los mansos. Porque grande es el poder del Señor, y es glorificado por los humildes. La desgracia del orgulloso no tiene remedio, pues la planta del mal ha echado en él sus raíces. Un corazón prudente medita los proverbios. Un oído atento es el deseo del sabio. Palabra de Dios. Bondad, oh Dios, prepara una casa para los pobres. Tu bondad, oh Dios, prepara una casa para los pobres. Los justos se alegran, presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad a su nombre. Su nombre es el Señor, el Señor. Tu bondad, oh Dios, prepara una casa para los
huérfanos, protector de viudas. Dios vive en su santa morada, Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece, libera a los cautivos y los enriquece. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa, aliviaste la tierra extenuada y tu rebaño habitó en la tierra que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos. El autor del escrito a los Hebreos nos contrata dos alianzas de Dios con los seres humanos. La primera alianza en el desierto era dura y exterior. La segunda, con Jesús como mediador, es una alianza de paz y de amor. Escuchemos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿no os habéis acercado a un fuego tangible y encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta, ni al estruendo de las palabras, oído el cual ellos rogaron que no continuase hablando? Vosotros os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a las miríades de ángeles, a la asamblea festiva de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a la perfección y al mediador de la nueva alianza, Jesús. Palabra de Dios. El Santo Evangelio es según San Lucas. Jesús resume el nuevo modo de pagar. Piensa en los pobres que no pueden pagarte. Tu gesto no quedará sin recompensa. Dios te pagará con creces. No hay que tener prisa en recuperar el producto del amor y la bondad. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Señor, y aprended de mí, que soy
El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Un sábado Jesús fue a comer a una casa de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, le dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte, deja el lugar a este, y tenga que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verá honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo el que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no os invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque pueden ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarás recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así será dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte. Pero ya se te pegará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por darnos tu palabra, fuente de verdad, amor y esperanza. Fuente de verdad, amor y esperanza. Qué bueno reunidos esta mañana a escuchar la palabra de Dios, a celebrar nuestra vida, a unir nuestra acción de gracias a la acción de gracias de Jesucristo. No venimos aquí ni nos acercamos a Dios para buscarnos a nosotros, como hoy lo escuchábamos en la segunda lectura de la carta a los Hebreos. No nos acercamos a algo material, no nos acercamos a un fuego ardiente, no nos acercamos a un huracán, no nos acercamos a escuchar ruidos y gritos desesperados, nos acercamos al Dios de la paz, nos acercamos para buscar lo que necesitamos. En este mundo marcado por la violencia, ya escuchábamos ayer otro tiroteo, otra masacre en Texas. Y como allí, en otras partes del mundo, muchas veces nos enteramos de lo que sucede en los Estados Unidos y aquí, pero eso también sucede en otras partes del mundo. No nos acercamos a la violencia de este mundo, nos acercamos al Dios
de la infinita paz, de la infinita misericordia, para alimentarnos, para dejarnos llenar de su espíritu y ser los hombres y mujeres que este mundo necesita. Este mundo no necesita más espectáculo. Este mundo no necesita más acciones pasajeras. Este mundo no necesita seguir llamando la atención. Este mundo necesita amor, justicia, verdad, paz. Y por eso buscamos de Dios. No solamente cuando venimos aquí, esa búsqueda tiene que ser todos los días de nuestra vida. Decía el padre Alberto Hurtado, jesuita, San Alberto Hurtado, decía que la vida es para buscar de Dios, la muerte para encontrarlo y la eternidad para poseerlo. Nuestra vida es para eso, buscar de Dios, porque tenemos que caminar en este mundo. En este mundo muchas veces desesperado, ansioso, y si no vayan un día a Plaza Las Américas. Ustedes dirán, padre, pero tú vas. Sí, yo voy cuando no puedo ir a hacer ejercicio por la mañana, pues me voy a caminar en la plaza. Y allí la gente está desesperada, comprando, con una alegría pasajera, cargando bolsas, y entre más bolsas se nota como más felicidad. Pero sabemos que cuando las bolsas quedan vacías, se acabó el gozo, se acabó la esperanza, ya lo tengo todo. Nosotros, queridos hermanos, nos acercamos a Dios y lo buscamos entrañablemente, porque somos mujeres y hombres frágiles, necesitados de esa fuerza misteriosa que es el amor para poder hacer las cosas bien. Este mundo necesita hombres y mujeres que hagan las cosas bien. No necesitamos más espectáculo en este mundo. Necesitamos hombres y mujeres que amen, que sirvan, que sean solidarios, que sean capaces de escuchar el grito de los pobres, el grito de los necesitados. Ese Señor que hoy hemos escuchado en el Salmo, bellamente cantado, el Señor que ha preparado una casa para los pobres. El Señor que nos invita a nosotros a comprometernos con los pobres, con los necesitados, con los que gritan su dolor, con las víctimas de la injusticia, las víctimas de este mundo. Y Dios nos dice, y toda la liturgia de este día es una invitación a la humildad. No es posible lograr la humildad nosotros mismos. No tenemos la fuerza para ser humildes. Solamente si buscamos de Dios es posible lo imposible. Es posible ser humildes. Es posible hacer cosas maravillosas. Pero si somos capaces de llevar a Dios dentro de nuestro corazón, si somos hijos del Espíritu Santo, somos capaces de hacer tanto bien, ese bien que este mundo necesita, ese bien que nosotros necesitamos. Cuando nuestra casa y nuestro barrio y donde transita nuestra vida hay paz, nosotros somos felices, nosotros estamos contentos. A veces nos preocupamos porque viene el huracán. Hay todos los días aquí hay huracán. Hay señoras que son como un huracán y hay hombres que son como un huracán. Y el vecino es un huracán y hay vecinos que son como un huracán. Y la discoteca es otro huracán. Y el mundo es un huracán permanente. Y por eso tenemos rodeados de rejas y tenemos miedo. Y ya no se puede salir de noche, porque este mundo es un huracán. Pero nos acostumbramos a este huracán, al que hace más daño. Por eso, qué bueno estar aquí en esta mañana buscando de Dios, alimentándonos de ese Señor que nos da la vida, porque nos enseña a ser humildes. Esa humildad
que es lo más grande que un ser humano puede tener. En este mundo los soberbios son grandes, la gente que aparenta son los grandes, los que compiten y llegan a la cima son los grandes. Y ustedes los ven a estos grandes de este mundo, son como unos pavos reales. Esos son los grandes de este mundo. Hoy nos dice Jesús que los grandes de este mundo son los más insignificantes para Él. Los grandes, los verdaderamente grandes, son los que se humillan, los que dejan que los otros crezcan, porque dejando que los otros crezcan, crecen. Los que aman sin esperar recompensa alguna, porque saben que cuando se ama a otra persona y se sirve a sí mismo y se ama a sí mismo. Nosotros estamos invitados a eso. Venimos esta mañana aquí a celebrar ¿qué? A celebrar simplemente a cumplir con un precepto sería muy triste. Venir a misa para cumplir con mandamientos y normas y leyes sería muy triste. Venir aquí es como un buen hijo va donde su madre, no porque le toca, sino porque la ama entrañablemente. Es el amor que mueve ese encuentro. Venir aquí tiene que ser el amor que llevamos dentro, el amor que ha depositado dentro de nosotros el Señor y que nos mueve a decirle gracias con nuestra presencia. Nuestra mejor oración y nuestro mejor canto es nuestra vida. Una vida que sirve, una vida que ama, una vida que consuela, una vida solidaria, una vida para los demás. Venir esta mañana es decirle al mundo que somos capaces de reconocer toda la acción de Dios durante todos los días de la semana, durante todas las horas, durante todos los instantes. Qué triste cuando nosotros necesitamos cosas para ser felices. Necesitamos tener un título para ser feliz. Necesitamos un carro BMW para ser feliz. Necesitamos tantas cosas externas para ser felices. Qué triste, qué grandes somos en nuestra pequeñez cuando somos capaces de encontrar a Dios en todas las cosas y de sentir su presencia en nuestro corazón. Ahí somos grandes, ahí somos maravillosos y eso no lo ve el mundo, solo lo ve Dios y qué bueno que solo lo ve el Dios. Por eso tenemos que estar felices y contentos porque no somos los hijos de este mundo, somos hijos de la misericordia infinita, del amor real y eterno que no se acaba, de esa fuente inagotable que nos colma, que nos calma la sed, nos calma el hambre, de esa fuente inagotable que nos hace verdaderamente grande, de esa fuente que nos muestra el camino. Y esa es la gran paradoja cristiana. El camino no es el que busca la grandeza en este mundo. El camino verdadero no es el que busca satisfacerse en este mundo. El camino verdadero es ese. Los primeros serán los últimos serán los primeros. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esta es la gran paradoja cristiana. Y se vive muriendo. Y tenemos que morir todos los días. Morir a nosotros mismos. Morir a nuestras fragilidades, a nuestras pretensiones, a nuestro egoísmo, a tantas cosas accidentales del camino.
Y para eso es la humildad. La humildad no es para ser tonto. La humildad no es para caminar con la cabeza agacha, ¿no? La humildad es sencillamente dejarse interpelar por Dios, dejarse de este Dios. Como bellamente un día lo dijera el profeta Jeremías: Señor, me sedujiste y me dejé seducir. Señor, me amaste y me dejé amar. Esa es la verdadera humildad, porque cuando Dios nos ama, somos capaces de hacer cosas maravillosas, cosas imposibles. A veces somos cristianos y hacemos cosas voluntariosas, y para eso no necesitamos fe, porque esa es la fuerza de la voluntad tuya. Necesitamos fe para alimentarnos de Dios y hacer las cosas que vienen de ese amor santo y divino. Por eso, un hombre y una mujer llena de Dios es capaz de hacer lo imposible. Y por eso, cada hombre y cada mujer y cada ser humano en esta tierra que hace las cosas bien, no es Él que las hace, es Dios quien las hace. Y por eso, cuando nosotros perdonamos, ustedes perdonan, es Dios quien perdona. Y cuando aman, es Dios quien ama. Y cuando sirve, es Dios que sirve. El servicio de este mundo es recompensado por este mundo. El servicio que viene de Dios no tiene recompensa en este mundo, porque la recompensa es inútil, no vale nada. El servicio de Dios tiene una recompensa infinita. Por eso, bellamente, cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos a aquella multitud de los que nos hablaba un día Jesús. Sus nombres. No se alegren, le decía a los discípulos, no se alegren por las cosas que hacen maravillosas. No se alegren por todos los milagros que ustedes hacen. Alégrense porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida, como hoy lo hemos escuchado. Cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos a este coro de los ángeles, a estos hombres y mujeres que han alcanzado esta fiesta sin fin. Nos acercamos a la misericordia infinita. Qué bueno estar esta mañana aquí, pedirle al Señor que nos abra el corazón. Que no seamos hombres y mujeres distraídos en las cosas del presente, sino que seamos hombres y mujeres atentos a esta fuerza misteriosa del amor, para darnos cuenta, como Jesús, dónde está la necesidad. Porque en este mundo hay tanta necesidad y no es de pan. Puerto Rico no necesita pan. Nosotros tenemos mucha harina, mucho trigo. Aunque no lo tengamos aquí, aquí llegan los barcos llenos de alimento y llenos de cosas. Y si no, vayan a Sam y vayan a Costco y vayan a Plaza. Puerto Rico no necesita ese pan. Puerto Rico necesita el pan. Yo soy el pan de la vida. Necesita a Jesús. Y nosotros somos esos misioneros que tenemos que llevar a Jesús. No hablando, haciendo el bien. Porque las palabras se las lleva el viento. Los hechos hablan más que las palabras. Y Puerto Rico necesita de hombres y mujeres capaces de llevar este pan. Hemos recibido el pan de Dios para darlo. Hemos sido amados para amar. Hemos sido servidos para servir. Hemos sido consolados para consolar. Hemos sido o somos hijos de Dios para ser otros Cristos en este mundo. Cristificarnos con Cristo. Que así sea. Vamos a manifestar nuestra fe y lo vamos a hacer de manera dialogal.
Respondiendo todos, sí creo. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Cree en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció y fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Cree en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Ahora, hermanos, vamos a presentar nuestras súplicas por la Iglesia Santa de Dios, por nuestro Papa Francisco, por nuestro Arzobispo Roberto, por todas las necesidades del pueblo de Dios. Y vamos a decir todos, escucha nuestras oraciones. Escucha nuestras oraciones. Oremos, hermanos, por la Iglesia, que sea un signo de la misericordia y el amor de Dios a todos los hombres del nuevo milenio. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones. Oremos, hermanos, por los que anuncian el Evangelio en cualquier lugar, que ellos sean mismos buena noticia de la salvación y consuelo y ayuda. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones. Oremos, hermanos, porque buscan la felicidad por caminos equivocados, que encuentren al Señor y Él los guíe con su amor. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones. Oremos, hermanos, por los que viven de apariencias, buscan los primeros puestos y el reconocimiento de los hombres, que descubran los valores esenciales y sean humildes de corazón. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones. Oremos, hermanos, por los que son marginados a causa de su raza, condición social o religión, que sean respetados y acogidos con la dignidad que se merece. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones. Oremos, hermanos, por nosotros, que buscamos al Señor, le servimos en lo que nadie tiene en cuenta. Oremos al Señor. Oremos, hermanos, por nuestros hermanos en el estado de Florida, para que el Señor ponga su mano poderosa y aleje ese huracán de la costa, del territorio, para la gloria de Dios. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. También tenemos presente, oremos por nuestro párroco, pastor y amigo, Padre Willy, para que él siga disfrutando de sus vacaciones y regrese con un espíritu humilde y generoso a servirle a su grey. Roguemos al Señor. Hagamos un instante de silencio y presentemos nuestras súplicas personales y familiares. Padre misericordioso, que siempre nos escuchas, que conoces nuestro caminar de cada día, una vez nos presentamos ante ti para que nos llenes de la fuerza de tu Espíritu y seamos tus instrumentos de paz en este mundo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oremos, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Padre, que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición salvadora y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Así, donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesucristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Alegres porque somos hijos de Dios, alegres porque somos llamados a la humildad y a compartir nuestra vida con los demás. Dirijámonos a nuestro Padre con las mismas palabras que un día el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, concédenos la paz en nuestros días, para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que un día dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Y con todo espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Contigo. La paz esté contigo. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta comunión. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden hasta la vida eterna.
A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén.
colecta ahora, hay otra colecta. Qué grande es tu bondad, Señor. Tú la reservas para tus fieles. Oremos. Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Bien. Me alegro. Ahora está mejor porque han comulgado el cuerpo y la sangre de Cristo. Los avisos de hoy tenemos el miércoles 3 de septiembre. Nos vamos a reunir los jóvenes de 50 años en adelante. La edad de oro. Dice juventud acumulada. Hay unos que tienen más que otros, pero tienen acumuladas. Así que nos reunimos el 3 de septiembre en el salón parroquial de 9 a 12. ¿Ah? ¿Voy a decir el 3? I'm sorry. Pues el 4. El 4, miércoles de septiembre, nos reunimos la juventud acumulada. Así que lo esperamos. Aquí hay mucha juventud acumulada, así que le esperamos también. Pasamos un rato muy bueno, discutimos, hablamos de la Biblia. Estoy con ellos, oramos, hacemos una disertación de la palabra de Dios y hacemos gira, celebramos cumpleaños, natalicio y la pasamos chévere, fuera del ocio de la casa, al final que va a ser la casa, ahí te diviertes con nosotros. Así que te esperamos el 4 de septiembre, la edad de oro, juventud acumulada de 50 años de edad, aquellos jóvenes que tengan esa edad pues pueden venir. El triduo a la Virgen de la Caridad del Cobre será 4, 5 y 6, miércoles, jueves y viernes. En la misa de 7. El viernes 6 de septiembre a las 5:30 tenemos la misa de la Divina Misericordia. Así que le invitamos a todos a participar de esa misa madrugadora a la misericordia de Dios. Y están todos invitados. El sábado 7 de septiembre tenemos el desayuno de oración. Así que... Buenos días. Así que la Cofradía del Santísimo Sacramento va a celebrar este próximo sábado, 7 de septiembre, su 13º aniversario. Así que hay una fiesta bien grande, fiesta en Jesús, ¿verdad? El ministerio que vamos a tener de música este sábado va a ser el Orfeón Caribeño Randy Juarbe.
al cual pertenezco. Y el tema va a estar a cargo del maestro Antonio Díaz, que es el director del coro. Y vamos a estar discutiendo, hablando, ¿verdad?, sobre la música sacra como instrumento de sanación de cuerpo, alma y espíritu. Y vamos a estar acompañados del maestro doctor Ángel Luis Senquis en el piano. Así que vamos a tener una mañana gloriosa, espectacular, y así que los invitamos a todos para que se den cita aquí. Próximo sábado, 7 a las 8 de la mañana. Los esperamos por allá. Y es bueno saber que ustedes sepan que estos desayunos tienen un propósito, mantener la capilla abierta. Y ellos compensan con estas personas que dan testimonio a través de la música, a través de su vida, y nos fortalece a nosotros que para Dios nada es imposible. Y podemos ver la mano de Dios en cada hermano, cómo obra y cómo va formando del barro ese alfarero que nos va construyendo como verdadero hijo de Dios. Así que te esperamos el sábado 7 de septiembre a las 8 en el desayuno de oración. Solemnidad de la Virgen de la Caridad del Cobre, el viernes 6 de septiembre a las 7 será la misa en la Casa Cuba. El sábado 7 de septiembre a las 7, solemnidad de celebración eucarística será aquí, en Santa Bernardita. Santa Bernardita va a ser el 7 de septiembre. Están todos invitados para participar. Y el 8 de septiembre será en la parroquia de San Pedro Mártir. La reunión de nuevos lectores, debido al huracán, que gracias a Dios nos libró, mucha gente creía que venía, Dios puso la misericordia de Dios y se lo llevó, pues se fue suspendida. Ahora estará pautada para el martes 3 de septiembre. El martes 3 de septiembre estamos invitados a todos aquellos hermanos que quieran dedicar su tiempo a ser lectores, venir aquí, leer, proclamar la palabra de Dios. Así que jóvenes, adultos, ahí caben todos, damas y caballeros, pueden venir el martes 3 de septiembre, luego de la misa, pues habrá la reunión. Queda suspendido, escuchen bien, el retiro de jóvenes está suspendido hasta nuevo aviso. Habrá próxima fecha. Entonces, como todos saben, tenemos el bazar que está organizado por Salterec para la misión en San Antonio, Texas. En el salón parroquial tienen innumerables mercancías. Bonita, barata y buena. Las 3B. Así que ustedes desayunen, pasa allá con calma, mira, compra y coopera con estos hermanos que van de misión a San Antonio, Texas. La clase bíblica del libro de Job será el martes 8 de octubre a las 7 en la Casa Centro. La va a dar el padre Tony Ramos. Tony Ramos, el padre Tony Ramos no es el padre Tony que viene aquí a la misa. Este es Tony Ramos. Este está su parroquia en Bayamón, pero él es un teólogo y nos va a dar esa clase de la vida de Job. Así que lo invitamos, que sería el 8 de octubre, martes a las 7 en la Casa Centro. Entonces, como de costumbre, tenemos el desayuno y almuerzo por coinonía y catequesis. Desayuno, avena a la Yamil, muy buena. Café, green cheese a la José. Y diferentes jugos. Jugo o no jugo, pero hay jugo. Vamos a dar la segunda colecta, que va a ver lo que está dando el anuncio, por los fondos de la parroquia. ¿Por qué? Por el clero.
Esta es para el clero de la diócesis de San Juan. Así que vamos a cobrar por el clero, nuestros hermanos sacerdotes. Entonces, el desayuno de tenemos crema a la Yamil, café, grill cheese a la José, jugos diferentes, frituras, pastelillo de queso, carne, queso y guayaba, empanadilla de pizza o pollo, rellenos de papa y lo que falta mucho, el sorullo, cada cual paga lo suyo. El almuerzo, pasta con salsa Alfredo de la casa a la coinonía, el estilo coinonía. Yo no sé qué es eso, vayan los curiosos, van a comer. Crema de papa a los Willy con bacon y queso y pan. Así que eso es todo lo que tenemos. Esperamos que pasen una bonita semana junto con su familia y seres queridos, no tengan prisa. Vamos a disfrutar de lo que tenemos y comprar en el bazar y pasar un rato lo más ameno para la gloria de Dios. Que el Señor los bendiga. Le damos la bienvenida a nuestro padre Alfredo Guzmán. Gracias por estar con nosotros. Después de escuchar ese menú que yo no puedo comer porque al otro día infarto, los felicito porque veo que si son jóvenes, como decía el diácono, ¿verdad? Los jóvenes de 50 en adelante comiendo frituras, eso es una maravilla. O sea que ustedes retan todos los alcances modernos de la medicina. Pues los felicito. Bueno, a veces a mí me gusta decir algunas cosas como algunos comerciales. ¿Por qué? Porque a veces esas noticias no salen en la prensa y nosotros solamente sabemos las cosas malas, lo que hacen los jóvenes. Hace como 2 semanas se me acerca, yo no trabajo en el colegio, yo soy un padre jesuita, ustedes saben, ¿verdad? Yo no trabajo en el colegio San Ignacio, pero vivo en la casa de los padres. Se me acerca, me manda un correo electrónico. Oye, padre, ¿por qué no nos vamos en misión en Acción de Gracias? Yo llevo 21 años haciendo misiones, Navidad, Semana Santa, verano, y de hecho preparando el de Navidad. Yo dije, ¿por qué se me acerca este muchacho a pedir misiones en Semana Santa y que no tienen clase? Aparentemente no tienen clase, es una semana libre desde el viernes. Padre, somos como 6 que queremos ir a misiones. Ah, bueno, pues voy a cuadrarlo. Ayer, por eso estoy un poquito trasnochado, porque me acosté a la 1 de la mañana comprando boletos. Ya me entregaron los affidavit, son de grado 11 o 12. Y es una maravilla, ¿verdad? Que a veces uno dice, bueno, o sea, llamarme a mí porque, para ir a misiones. Qué bonito, ¿verdad? Entonces es una buena cosa para que ustedes vean. A lo mejor no los vemos en la misa, pero cuando van a misa conmigo allá en la comunidad, participan, cantan, son reverentes, como ustedes, ¿ya? Entonces, bueno, esa es una buena noticia, que a veces no contamos cosas buenas de los demás, ¿verdad? Y yo me siento feliz que me llamen a mí, que ya yo soy un anciano como ustedes. Yo ya he caminado, imagínense, yo llegué aquí a Puerto Rico cuando tenía 35 años. 35 años y llegué hace 31 en 1988. Ha pasado mucho tiempo. Nos conservamos gracias no a las cremas, ni a los maquillajes, ni a los estiramientos, sino a cuidarse uno bien, ¿verdad? Comer bien y hacer ejercicio. Pues bueno, si de pronto hay alguna persona que quiera ir en Navidad a esta misión, nosotros ahora vamos a la Argentina y hacemos una escala de un día porque el avión no llega directamente al lugar. Entonces nos quedamos en Río de Janeiro, llegamos el 23 y el 24 nos vamos a la frontera, a Foz de Iguazú. Y ahí cerca, 70 kilómetros, está la misión en Argentina. Pero es la forma más económica de llegar ahí, más rápida.
Pero en Navidad también vamos al mismo lugar. No sé si a través de Brasil o a través de otro país. Si de pronto alguna persona interesada, siempre va uno que otro adulto. Ahora va otro adulto que me acompaña. Cuando era muchacho fue conmigo y han pasado como 18 años. Y me dijo, Alfredo, yo voy contigo. Qué bueno. Y entonces siempre, porque si yo me muero en el camino, por lo menos hay un adulto, aunque yo no como frituras, pero hay un adulto al lado mío que puede resolver el problema, ¿verdad? Muy bien, pues encantado de estar con ustedes esta mañana. Todavía creo que no me voy porque a las 11 ya. Pero yo vine con una persona joven de 86 años que la tengo que devolver a su lugar. Y bueno, qué bueno estar aquí y los felicito por este orden de esta liturgia. Bueno, yo no celebro misa en un sitio tan ordenado como este. Y por eso aquí llego y me tienen que enseñar qué sigue y qué no sigue, ¿verdad? Bueno, de todas maneras los felicito y gracias, Ernesto, por invitarme. Ya hicimos la oración, ¿verdad? El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hay una página www.campamentomisionsj.com y tú tienes mi teléfono, si acaso alguien esté interesado. Buen día y buena semana para todos. Vayamos ahora a dar testimonio de humildad al mundo que busca siempre los primeros puestos. Hermanos llenos de paz y gozo, nos podemos ir en la paz del Señor.